Eh, bueno, Pablo, pues hoy tenemos con nosotros a un invitado de honor. Bueno, bienvenido Miguel al programa. Muchas gracias. Es un programa que todavía no tiene título. Pensamos en titularlo Delgado y Delgado, porque somos hermanos Delgado, pero no nos convence del todo. También ha surgido la idea de llamarlo La Pecera, pero ya hay algún otro podcast que se llama La Pecera. Si se te ocurre algún nombre, bienvenido a su casa viene. Lo voy a pensar. Va, perfecto. Pues si se te ocurre de aquí al final del programa, lo dices en directo y te llevas ese mérito con prueba incluida. Perfecto. Bueno, Miguel, Miguel Faus, natural de Barcelona, Sí, correcto. insultantemente joven. No, bueno, no sé. ¿Cuánto tienes? 30 años. Eso es un insulto para los que estamos aquí sentados. Y bueno, eres cineasta, ¿cierto? Y bueno, cuéntanos un poquito cómo empiezas en el mundo de la cinematografía. Sí. Bastante como de casualidad, como son las cosas en la vida, yo veo. Todo empezó un verano que yo debía tener 16 años, que vi Pulp Fiction, que daban en la tele. No sé si era en la 1 o algo así. Y me quedé fascinado con esa peli. No sé muy bien por qué, pero no sé, me gustó mucho. Y luego recuerdo que, o sea, yo no sabía nada de cine, por ejemplo, es una cosa que me acuerdo que me hace gracia es que me sonaba ese nombre Tarantino. Creo que había visto Kill Bill antes, pero no las asociaba porque no conocía a los directores. Pero yo no sabía si ese señor Tarantino estaba vivo o muerto. O sea, hasta ese nivel llegaba mi ignorancia, ¿no? Pero entonces me acuerdo que buscando en Google cosas sobre la peli porque me había gustado, descubrí las cosas estas de los clichés estos de Tarantino, de sus marcas autorales, ¿no? Como los pies desnudos de mujeres o los planos desde maletero de un coche y estas cosas. Entonces, eso para mí fue un clic muy importante, porque esa cosa que en el fondo es un poco tonta fue lo que me permitió a mí entender qué era un director. O sea, que el director es el autor artístico de la obra, de la película como tal, y eso yo nunca lo había entendido. O sea, como que el director era lo mismo que un novelista con una novela o un pintor con un cuadro, pero con una película. Y entonces, al entender eso, pensé, hostia, pues esto suena muy guay, ser el director de una película. Que yo siempre había tenido un temperamento un poco artístico, que había pintado y tocaba la guitarra, pero pues, por alguna razón como que las otras artes igual pues, me habían quedado pequeñas a veces, o había sentido como que quería más, ¿no? Y de repente pensar, puedo hacer toda una película que tiene todo, ¿no? Es como un mundo entero. Eso me pareció fascinante. Y a partir de ahí hice un corto tarantiniano, porque en bachillerato en Cataluña en esa época, no sé si ahora mucho hace, pero hacían lo que llaman el trabajo de, escribir en catalán, ¿no? Como un trabajo de investigación, que duraba mucho tiempo, duraba como un año y medio, y era muy importante, como una especie de mini tesina. Entonces yo dije, bueno, pues en vez de hacer un tostón sobre cualquier tema tal, dije, pues yo voy a hacer un cortometraje, voy a hacer un estudio de las pelis de Tarantino y un cortometraje. Y coló. Y entonces pues eso estuvo muy guay, porque aprendí todo de cero, yo con tutoriales de YouTube, como, o sea, bueno, por ejemplo, lo grabé sin micros, o sea, el sonido era de la cámara, que era una mierda, pero bueno, no pasa nada, no sé, aprendí todo solo así. ¿Y la cámara, de dónde la sacaste? Mi tío me dejó una cámara, pero que era una cámara de estas de VCam cutres, un trípode, pero que sé, por ejemplo, aprender cómo se hace un plano contra plano. No sé, esto se hace con 2 cámaras, solo una y un S-Port, todo esto pues yo lo aprendí solo, en plan como viendo pelis y pensando cómo se podía hacer y resolviendo estos problemas. Tú ya perteneces a la generación que crece con Google, sí. Que eso permite un camino de autodidacta que quizás Ignacio no tuvo, ¿no? Cuando tú comenzaste en el mundo del cine, por ejemplo, a hacer un plano contra plano, ¿cómo se aprendía en tu época? ¿De qué manera? No, yo lo aprendí en la escuela de cine. ¿En la escuela de cine? Sí, sí. Vamos, de hecho fue brutal. Hasta que llegué a la escuela de cine no sabía nada de lenguaje cinematográfico. De hecho, yo había hecho ya una carrera anterior, que era la carrera entera de teatro, de escenografía y dirección de escena, pero hasta que no llegué a la escuela de cine no me había planteado nunca que era un plano contra plano. Y ya era un grandísimo cinéfilo. Yo soy cineasta criado en la escuela, vamos, concretamente en la ECAM, ¿no? Que sigue siendo como la escuela oficial de cine, heredera de la escuela oficial de cine que cerró Franco en los años 70,
que nació en el Instituto de Radio y Televisión Española. La ECAM está en Madrid, en Barcelona entiendo que también habrá una escuela potente. Sí, bueno, está la SCAC, que es bastante buena, en Tarrasa, cerca de Barcelona. Y entonces yo empecé a hacer cortos en los últimos años del colegio, del instituto, y luego también empecé a hacer algunos cursos en una escuela de cine de Barcelona que se llama Banda Part, que está muy bien. Y ahí hacía cursos como de tarde. Claro, la gente flipaba, pues este chaval de 17 años, ¿qué hace aquí? ¿No? Y la gente pues, tenía 20 y pico, ¿sí? Y yo iba pues, por la tarde, en vez de irte a clases de inglés, pues me iba a clases de cine. Y ahí aprendí mucho también, un curso de guión y un curso de análisis cinematográfico que me enseñó un montón sobre lenguaje audiovisual y todo eso. Y entonces yo quería, ya desde entonces lo tenía clarísimo, quería ser cineasta y empecé a estudiar humanidades en la carrera con la idea de tener una base cultural potente y luego ir a la escuela de cine a partir de segundo o tercero de carrera para compaginar las dos cosas. Luego esos planes se truncaron un poco porque eran los años más duros de la crisis en España y yo la verdad es que me acojoné porque vi que, no sé, vi que el mundo se venía abajo y que yo... Estamos hablando del año 2010. 2011 era eso. 2011. Sí, el año del 15M y los indignados y entonces yo pensaba, hostia, todo se viene abajo a mi alrededor y yo encima voy a querer ser cineasta y ganarme la vida así, esto pinta muy mal. Y entonces me fui a la escuela de negocios a estudiar administración de empresas. Y estuve ahí 4 años y no me curaron. Así que no voy a volver al cine porque no me curaron. Pero te vino muy bien. Bueno, sí, me dio una base sólida. Y además también porque yo creo que hay un problema que pasa en España, en las universidades. Yo también estudié humanidades y la continué hasta tercero, así me di cuenta. O sea, humanidades es una carrera que si la haces bien, es mucho más difícil que estudiar negocios. O sea, al final la contabilidad es muy fácil. Pero el problema es, porque yo creo que no sé si es un problema cultural en España o qué pasa, pero en general en la mayoría de carreras, sobre todo de letras, se tratan muy de forma como con poca importancia y nadie se lo toma en serio, ni los profes, ni los alumnos, nadie, ¿sabes? Entonces es un poco descorazonador. Y yo pensaba, hostia, estar 4 años aquí, en realidad no haciendo nada y sacando 9, y que ni siquiera me tengo que leer los libros del temario si no quiero, y quizá no lo haré, porque si no me obligan, no lo voy a hacer y voy a estar haciendo pelis, pues no, igual no me compensa, ¿sabes? No, pero ese camino que tú has tomado es muy norteamericano. Ellos tienen como unos primeros años en lo que son los colleges. Sí, exacto. Yo creo que de cultura de base general, ¿no? Sí. Y de hecho, en la carrera de humanidades, que yo leo el programa y me entran ganas de matricularme mañana, ya están, por ejemplo, las empresas tecnológicas de Silicon Valley están exigiendo ese perfil de humanidades, ¿no? De gente que tenga un pozo cultural. Sí, pero creo que es importante que lo tomemos en serio esto y que la gente le dé valor ya. Yo creo que seguro si estudias humanidades en Cambridge debe ser complicadísimo eso y si debes salir de ahí siendo una bestia. Claro. En cambio, yo creo que en el mundo de las humanidades también tienen culpa los propios especialistas, ¿no? Porque como es una carrera que yo que en Twitter pues sigo a muchos historiadores, arqueólogos, ¿no? Y ponen el grito en el cielo cuando hay alguien que se atreve a entrar en ese campo, ¿no? A los profanos, ¿no? Porque claro, como no tiene barreras de entrada, es decir, tú quieres hablar de los fenicios en España, igual te lees 4 libros de los fenicios en España y como no hay mucha bibliografía de esa época tan remota, bueno, pues tú puedes entender bastante. Entonces, los propios académicos, con una parte de razón, creo yo, y con otra que no, porque creo que se vuelven demasiado cancerberos de un campo que debería estar más abierto, ¿no? puede ser. Sí. Sí. Y luego esa formación empresarial, ahora nos meteremos en el tema en el que te has convertido en una suerte de gurú. Digamos que bueno, tú ya haces esa formación y tú ya te vuelcas en el mundo del cine. No, primero pasa por la Escuela de Londres. A la escuela de... Bueno, sí, exacto. Durante la carrera yo ya veía claro que no me habían curado de mi cinefilia, porque esto no lo he explicado, pero a partir de Tarantino pues yo me volví un obseso del cine y veía muchísimas películas y etcétera, ¿no? Estaba muy obsesionado. ¿Lo compartías con alguien que estaba obsesionado? No, la cinefilia yo creo que muchas veces es una cosa solitaria y ya está bien que lo sea, me gusta ir al cine solo. Bueno, luego cuando quieres hacer películas, esa soledad
es difícil, ¿no? Y porque claro, las películas se hacen en equipo y de hecho hay muchos grandes cinéfilos que nunca dan el salto a ser cineastas por eso mismo, porque son gente muy solitaria y que igual no consiguen conectar con gente, etcétera, y encontrar una tropa con que hacer las películas. Pero lo que iba diciendo es que ya en la carrera empecé a escribir para una revista que se llama Jot Down en España. ¿La sede está en Sevilla? Sí, es que sí, está en Sevilla la sede y fue un poco por casualidad, les envié un artículo, les gustó y empecé a escribir ahí. Y sobre todo, al cabo de un tiempo, empecé a hacer una cosa que me fue súper útil, que fueron entrevistas a cineastas. Vine varias veces aquí al Festival de Sevilla a cubrir y a hacer entrevistas y hice bastantes entrevistas con grandes cineastas que eran muy particulares porque yo les hacía preguntas como muy extrañas que un periodista les pregunta, porque yo no lo encaraba como un crítico, sino como un cineasta. Entonces yo les preguntaba pues, que en el minuto 27 hay este traveling y por qué lo has hecho. Algo así, por decirlo. ¿Y eran bien recibidas esas preguntas? Sí, en general sí hubo algunos, muy pocos, que son más reacios, ¿no? Porque ya un poco descolocados y yo lo entiendo, igual son más reacios a explicar sus secretos o a explicar su obra, ¿no? La obra ya se explica sola, también pueden pensar y tienen razón. Pero yo era una cosa como egoísta, yo quería aprender de ellos, entonces les preguntaba para saber cómo lo hacían y aprender. Y luego, pues si a los lectores eso les gustaba, pues bien, y creo que sí que a algunos les gustaba. Y además eran entrevistas muy largas. Sí, yo es conocida por los artículos, son larguísimos, y normalmente son muy interesantes. Hice entrevistas súper interesantes con cineastas españoles, pues como Juan Astrueva, o Albert Serra, o Oliver Lache, o Isaac La Cuesta, y otros, y también internacionales, algunos muy grandes cineastas como Pavel Pawlikowski, por ejemplo, que ganaron un Oscar. ¿Alguno que te marcara especialmente? Bueno, en general todos me enseñaron muchas cosas que fueron muy bien y no sé, era más sobre lo abiertos que estuvieran ellos a compartir y lo excitados que estuvieran de compartir. Isaac La Cuesta, que luego también se ha vuelto un poco mentor mío en algunas etapas de mi carrera y me ha ayudado en diferentes momentos, pues por ejemplo fueron unas entrevistas súper provechosas. Sí, en este mundo del cine tiene la magia de que sigue existiendo el maestro y el aprendiz, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Para la formación. Tú también te habrás encontrado a lo largo de tu carrera, Ignacio, con maestros, ¿no? Sí. Vamos, dos en concreto. Javier Aguirre Sarobe y Iván Anedo, que en paz descanse. Sí, fueron nosotros. Iván, que era un poeta y un literato y aparte de uno de los mejores montadores de España, pero claro, es importante porque el cine sigue siendo artesanía, aunque sea una industria, entonces los conocimientos se transmiten y tienes afinidades, te gusta un cineasta y otro lo detesta. Los cineastas, como somos intelectuales o artistas, nos destruimos también entre nosotros, es decir, que hay como grupos estéticos, porque hay problemas estéticos que resolver. ¿En el cineasta se deslinda lo que es el cineasta en sí de la persona o va muy unido? O sea, por ejemplo, el caso de gente que a lo mejor personalmente no te llegue o incluso te repela y luego a nivel profesional es un mago. A mí no me caen bien Alex de la Iglesia y Santiago Segura, personalmente, no es que no sean amigos, ni siquiera los he tratado mucho, pero son personas que no. Pero sin embargo admiro mucho, no tanto el cine que han hecho como que han conseguido que sus películas sean comerciales, que creo, como le he dado mucho la brasa a Miguel en los meses que hemos estado reproduciendo la película, que es importante que España tenga un cine que levante la cuota de mercado. Pero bueno, hay muchas maneras de hacer eso pero es que se nos va... Sí, bueno, Miguel, sigamos. Es que quiero... No, lo digo porque se está acabando el tiempo y Miguel tiene un montón de cosas que contar. Pues es que tenemos la oportunidad de tener aquí la persona que ha financiado por primera vez en Europa una película con venta de archivos NFTs. Y a mí me gustaría que Miguel lo contara. Yo lo he puesto en las redes sociales y bueno, yo no soy nadie, pero es realmente portentoso lo que Miguel ha hecho, ¿no? Venga, bueno, para seguir un poco la cronología, y luego te marchas a Londres. Sí, estás en la Escuela de Cine de Londres y ahí hice un par de cortos que tuvieron un cierto éxito en festivales y demás. Y mi corto de graduación del máster fue Calladita, que luego fue el proyecto que empecé a desarrollar para convertirlo en mi primer largometraje. Y lo intentamos levantar por los métodos tradicionales con Ignacio y no funcionó. Y entonces, sí, yo con San Denis
intenté vendérselo a todas las puertas que hay en el país para hacer ventas previas, ¿no? Sí, y intentamos también conseguir subvenciones, que tampoco salieron, y Ninguna. entonces luego surgió este tema de los NFTs como una vía alternativa de financiar la película, y la verdad es que fue muy bien. Y ahora estamos acabándola, o sea que muy contento. Que no lo he contado. No, pero espérate, vamos a empezar Estaba haciendo el resumen primero. Es que claro, los genios son humildes. Bueno. Lo voy a contar yo porque él lo ha contado fatal. Bueno, vamos a empezar desde el principio, que tú eres capaz de financiar tu primer largometraje con los NFT. Sí, primero que igual debemos explicar lo que es un NFT. Exacto, a eso. No, te lo voy a explicar yo. Bueno, sí, pero que vamos a ver. Estaba Miguel en la pandemia, aburrido como todos encerrado en su casa. Y de repente ya estábamos viendo que por los métodos tradicionales no podíamos levantar la financiación de Calladitas, ¿no? Y entonces, vamos, de hecho, cuando llegaron ya, que en las últimas puertas que llamamos nos dijeron que no, Miguel me preguntó, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Digo, ¿ahora qué hacemos? Pues escribir otra película y seguir intentándolo, que es lo que... Entonces él dijo, con 2 cojones catalanes, dijo, no, esta película la vamos a hacer como sea. Bueno, y entró la pandemia. Se metió en Twitter durante la pandemia y de repente entra en el mercado de los NFT y hace algo que no ha hecho nadie. De su propio corto, cogen, lo cortan trocitos, en JPG o en PNG o en pequeños fragmentos de vídeo, se mete en el mercado de los NFT, que ahora explicamos lo que es. Se mete en el mercado de NFT tan accesiblemente como en Twitter, con su propio cortometraje, atención, que esta es la proeza, o sea que con una pequeña inversión que le pedía a su familia, pero muy pequeña, para dar la confianza en el mercado, te compraste un mono o una cosa de esta que... ¿no? Sí, bueno, estaba como coleccionando NFTs y tal. Eso es. Entonces, se gana la confianza del mercado con una pequeña inversión. Entonces dice que tiene este gran proyecto, que es hacer una película, y se saca el tío 700.000 euros solamente de vender trocitos de su corto. Esto no lo ha hecho nadie. Hombre, tuvo el asesoramiento de Julie Pacino, la hija del Pacino, y de Jimmy Stamin, que es también nuestro socio. Y sí, Jim Cameron, perdón, sí. En la película, que es un gurú del Festival de Sundance y tal. O sea, él tuvo su guía. También muy bien asesorado por abogados, o sea, que se lo toma muy en serio. Y entonces coge el tío y se saca de ventas completamente legales y del mercado de NFT, pues los 700.000 euros para hacer la película. Y es un poco de pago. Y la hace. Y además, no solamente la hace, sino que la hace muy bien. Porque independientemente de que sea un genio financiero, yo no he visto a nadie en mis 30 años que llevo intentando meter la cabeza en el mundo del cine, a lo grande, una capacidad como la que Miguel Faust tiene. No he conocido a nadie. Pero a nivel de guión, a nivel de tener claro lo que quiere, a nivel de visualizaciones, yo espero que con un poquito de suerte la Calladita dé mucho que hablar a nivel puramente de contenido. Y no lo digo porque yo haya participado como productor, porque yo básicamente lo que he hecho ha sido ayudarlo en sacar la producción adelante, advertirle de los peligros y durante el rodaje protegerlo. Porque los técnicos se ponen muy pesados, hay mucho ego suelto y tal, y entonces pues yo he intentado hacerle una burbuja para que no tuviera que preocuparse. Él en su experiencia de su corto, pues supo lo difícil que es producir y dirigir a la vez una cosa seria, y entonces pues yo he intentado evitarle golpes, pero el mérito es totalmente suyo. ¿Cómo conociste? Financiador, productor, guionista y director. ¿Cómo conocí? ¿Qué parte? ¿Cómo conociste? Vosotros. Nos presentó su representante. Isabel Mariscal. Sí. Ajá. Y empezamos leí el guión de Calladita y vi el corto y le gustó y empezamos a trabajar en intentar levantarla con las guías tradicionales, digamos. Ajá. Tuvimos muchos meses trabajando el guión, que yo hacía una especie de maestrillo, de corrector. Esa figura del mentor, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Bueno, yo no he sido exactamente un mentor para Miguel, porque él es muy competitivo, ¿no? Y entonces, un poco guía, ¿no? Él no llega a considerarme un mentor, sino yo como Pepito, he sido un Pepito Grillo. Por aquí no, por aquí. Después él ha tenido libertad absoluta, o sea, ha hecho lo que ha salido de sus cojones catalanes, ¿no? Pero que... Y esa idea de trocear tu corto en clips de audio, de imagen o de vídeo, ¿es original tuya? ¿O ya habías visto que la había hecho? No, es original. Es que de hecho yo cuando aterricé en los NFTs por casualidad y empecé a coleccionar algún NFT y a meterme mucho en la comunidad y tal, la primera idea que tuve era de crear una empresa que lo que hiciera fuera vender fotogramas de películas existentes, exitosas y conocidas, como NFTs. O sea, un poco
trasladar la memorabilidad cinematográfica que siempre ha existido y tiene un mercado a la blockchain mediante los NFTs. Y de hecho esto al final no lo hice porque me metí con calladita, pero ahora hay unos alemanes que lo han hecho y está yendo bastante bien. Han sacado pelis de Laurel and Hardy, el de Flaco, ¿no? Se llama aquí en España, Sí. y algunas otras, y se llama Movie Shots, es interesante. Pero entonces digamos que de ahí partía la idea de los fotogramas, ¿no? Entonces esa idea de fotogramas pues luego aplicará a mi propio corto, simplemente porque, o sea, yo quería financiar la peli con NFTs y la estructura en el fondo de la campaña de financiación es parecida a un crowdfunding tradicional tipo Berkami o Kickstarter y tal, de mecenas que dan dinero para que se haga la película. Pero entonces, claro, en este caso la recompensa principal que le damos al mecenas, en vez de ser un póster o una entrada para ver la peli en el cine o lo que sea, es el NFT en sí. Y entonces, una vez pensado esto, me parecía relativamente evidente que los NFTs fueran del corto, porque la peli es una adaptación del corto, entonces pues estructuré la colección así. Los NFT significan non-fungible token, ¿no? Sí. Significa algo así como artículo no fungible. Que es como no perecedero, ¿no? Sí, bueno, si quieres lo puedo explicar así rápido. Sí, por favor. En la blockchain, cualquier tipo de activos... Espera, primero la blockchain. Ha metido otra palabra, claro. Bueno, la blockchain es una cadena de bloques y hay diferentes blockchains, como la más importante es la de Bitcoin y la segunda es la de Ethereum. Y es para explicarlo rápido, es una base de datos descentralizada que permite que sin que haya una empresa o un banco o una entidad potente detrás que certifique lo que es verdad y lo que no, y eso permita las transacciones. O sea, en el sistema financiero normal tú puedes tener una cuenta bancaria y enviarle dinero a un amigo o pagar las cosas porque hay unas entidades financieras centralizadas que determinan qué es verdad y qué no, que tú tienes X euros en la cuenta, que él tiene X, que le has enviado, etc. En la blockchain no hay entidad centralizada, sino que la propia base de datos está descentralizada entre miles de nodos de bloques por todo el mundo, y esta tecnología permite que exista este sistema económico y financiero sin un ente gobernante, por así decirlo. Entonces, en una blockchain hay tokens que son activos de esa blockchain, que pueden ser monetarios, como el Bitcoin o el Ethereum, son tokens fungibles, que son criptomonedas que se usan en esa blockchain, y puede haber otro tipo de activos que, para entenderlo, es como en la economía real. O sea, en la economía real tenemos los euros, que son fungibles, que son nuestras monedas, y tenemos todo lo demás, que la mayoría de cosas son no fungibles, por ejemplo, tu camiseta o tu sofá, porque te gusta tu sofá, ¿no? Si yo vengo y te doy mi sofá y te digo que me des tu sofá, no vas a querer, ¿no? En cambio, un euro es lo mismo, mi euro que tu euro. Pero la diferencia es que, como mi sofá, hay muchos, ¿no? Sí, pero o sea, la fungibilidad es un espectro. El euro es lo máximo fungible, porque si tú tienes un euro y yo tengo un euro, si los dos son verdaderos, los ponemos en la mesa y luego da igual quién coja uno. Luego, por ejemplo, los kilos de grano de arroz también son muy fungibles, porque van al kilo y da un poco igual qué grano de arroz sea. Las camisetas de Zara pues son un poco menos fungibles, porque claro, hay muchas de ese mismo modelo, pero claro, la tuya es tuya. No quieres cambiártela con otro, igual la han ensuciado o lo que sea. Y luego ya pues una obra de arte que te hizo tu madre para regalarte el cumpleaños es la máxima no fungibilidad, ¿no? Porque es única y tiene un valor por sí misma. Entonces, en la blockchain puede haber activos, que puede ser cualquier tipo de archivo digital, puede ser una canción en MP3, puede ser un vídeo en MP4, puede ser un JPG, cualquier tipo de cosa que se pueda tener en el archivo digital, se puede subir a la blockchain, que lo que hace es certificar que esta persona en esta fecha, a esta hora concreta, ha subido esta pieza. Por ejemplo, en una foto, ¿no? O un fotograma de Calladita. Se certifica que Miguel Faust ha sido el que ha creado este fotograma de Calladita en este día, y es como un código de autenticidad. Al final, el archivo en sí es lo mismo, es el JPG, pero ahora le hemos añadido una matrícula o un certificado de autenticidad que determina de quién es, etc. Y por tanto, como que determina que es el auténtico y que está creado en esta fecha, etc., también se le asume un valor y otros lo pueden comprar. Una pregunta que me falta en este tema es, entiendo yo que para que tú trocees esas cadenas, esos certificados auténticos, tú debes ser el
el poseedor de la propiedad intelectual de ese activo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando comentábamos de los mobile shops... Pero claro, el tema que tiene la blockchain es que al ser descentralizada y pública, no hay ningún ente gobernante, ningún ente censor. Entonces, obviamente las leyes se aplican igual que en cualquier otro ámbito, pero no hay nadie que lo pueda controlar. O sea, yo puedo coger una obra de Picasso y subirla a la blockchain y decir que es ese NFT y lo puedo poner a la venta y si tú lo compras, pues lo habrás comprado. Pero eso no quita que sea ilegal y que luego pueda venir el gobierno y decir que pueda venir alguien y denunciarme o puedas venir tú y denunciarme, etc. Pero esto es lo mismo que en el mundo real. Yo, si soy muy buen pintor, puedo falsificar una obra de Picasso. Pero al final es lo mismo, solo que al ser obras digitales es más fácil de replicarlas. Pero esto se ha sabido siempre, desde el famoso artículo de Walter Benjamin sobre la obra de arte en la era de la reproductividad técnica. Se ha sabido que a medida que se hace más digital el arte, se hace más fácil de reproducir y más fácil de copiar. Una canción o una foto es mucho más fácil de copiar que un cuadro de Da Vinci. Pero una cosa no quita la otra. Para mí eso es un beneficio que aportan los NFTs. O sea, las meninas solo puede estar en el Prado y solo la puedes ver si vas al Prado. Y eso es muy caro para la mayoría de gente del mundo. En cambio, si las meninas de aquí 100 años son digitales, todo el mundo las puede ver, pero aún así puede haber un coleccionista que valore el hecho de que yo la tengo, es mía en propiedad. Todo el mundo la puede ver, pero eso es bueno, no es malo. Otra duda que me salta, Miguel, con respecto a la NFT, es decir, tú cuando sacas, vamos al caso concreto, ¿no? Yo creo que así es más fácil entender, ese corto troceado, ¿tú lo sacas por un precio determinado? Sí, pero el precio fluctúa porque el precio se marca en Ethereum. O sea, yo lo he hecho en la blockchain de Ethereum y por tanto pongo el precio en Ethers, que es la moneda de Ethereum. Entonces el Ether es un activo que se negocia en el mercado abierto y que por tanto sube o baja según decida el mercado, ¿no? Es decir, entonces yo pongo el precio en Ethereum, pero el precio en euros depende de cómo esté el Ethereum en ese día. Y tú una vez te desprendes de ese NFT, Sí. luego si ese NFT se revende, tú participas en esa yo reventa. recibo un 10% de la venta. Ahí está el secreto de la viralidad, ¿no? Bueno, en el caso de Calladita, por ejemplo, apenas ha habido mercado secundario por ahora y por tanto apenas ha habido dinero de royalties, que es como se llama. Pero esto también es una cosa muy importante de los NFTs y es un beneficio de los NFTs, porque, por ejemplo, en países como España, el tema de las royalties, que son derechos de autor que se pagan, es una cosa legal. O sea, de hecho, si yo te vendo a ti un cuadro físico y tú luego se lo vendes a Ignacio por más dinero, tú estás obligado a pagarme a mí como mínimo un 2% de royalties. ¿Ah, sí? Sí, pero nadie lo hace porque, claro, ¿cómo te voy a venir a buscar? O sea, es muy No hay seguimiento de posible. seguimiento, exacto, pero en la blockchain queda todo determinado de forma automática. O sea, no es que tú me tengas que pagar el 10%, es que ya cuando tú lo vendas me va a llegar a mi 10% de forma automática. Pero a mí lo que me sorprende es, porque con todo el respeto, a ti no te conocía nadie. No. Entonces tú pones en el mercado un cortometraje y levantas, ¿no? Que la palabra que se usa, ¿no? En el argot, 700.000 euros. Sí, mucho bueno, dinero. Sobre todo yo creo que esto es porque el mercado de los NFTs aún es un nicho muy pequeño, en el cual, por tanto, la fama del mundo normal cuenta muy poco. De hecho, ha habido proyectos tanto de cine como de otros ámbitos liderados por gente bastante famosa en el mundo normal y con millones de seguidores en Instagram y todo lo que tú quieras, y que no han vendido mucho, y yo he vendido más que muchos de ellos, y es porque ellos pensaban ingenuamente que su fama en el mundo normal se traduciría en ventas de NFTs, pero esto no pasa porque sus fans de Instagram o del mundo no compran NFTs. Entonces, convencer a alguien de que compre su primer NFT es casi imposible, es muy difícil, tanto por la curva de aprendizaje psicológica y como por la propia dificultad técnica. Entonces... Pero el proyecto tiene que ser sólido, porque si no hubiéramos tenido actores, ¿no? Eso sí, pero que yo creo que fue determinante que vi desde el principio que tenía que enfocarme a la gente de los NFTs. O sea, por ejemplo, Calladita cortometraje se financió en gran medida por un Berkami, un crowdfunding tradicional.
y quien donó dinero para que se funcionara ese Berkami fueron mis amigos y familiares, mi círculo de gente. En cambio, con Calladita, el largometraje, apenas ninguno de mis amigos ni mis familiares ha comprado ningún NFT, simplemente porque no les ha apetecido aprender cómo hacerlo. ¿Y tienes información de quién te compró? Es decir, bueno, gente de Finlandia o de Japón. No, o sea, en la blockchain la mayoría de cosas son anónimas, entonces no tengo la información directamente, pero a muchos de ellos los conozco vía Twitter, y a veces conocer no significa que sepa su nombre ni de dónde son, simplemente que sé que son en Twitter y he hablado con ellos por Twitter. Pero la mayoría de gente son de personas anónimas, repartidas por todo el mundo, que son nativas de la blockchain o del mundo de NFTs y que son ya, antes de entrar Calladita, coleccionistas de NFTs. Y la razón, sobre todo, por la que han apoyado el proyecto es por la novedad y el aspecto casi histórico del proyecto, de ser una de las primeras pelis en financiarse así. Ellos compran otro tipo de NFT, de arte, de fotografía, de coleccionables tipo avatares de Twitter y tal, y ven de repente un proyecto muy novedoso, innovador, diferente, y les apetece apoyarlo. Y ese carácter innovador, entiendo que desde entonces han surgido otras iniciativas similares. Sí, han surgido unas cuantas. Lo que pasa es que justo cuando nosotros lanzamos, que fue en marzo de 2021, empezó a bajar mucho los mercados en general financieros y los mercados cripto también. Entonces eso ha dañado bastante y hay bastantes cineastas que querían lanzar proyectos que no lo han hecho porque ven que las condiciones de mercado ahora son muy difíciles, y otros que han lanzado y no han tenido esto. De hecho, o sea, Calladita es la segunda peli en el mundo en financiarse así. La primera fue, hablamos de películas de ficción, largometraje, porque hay otros cortos y tal. Pero en cuanto a ficción, largometraje, la primera fue Julie Pacino en Estados Unidos, y un par de meses después llegó Calladita, y desde entonces, que yo sepa, y creo que lo sabría si no fuera así, no ha habido ninguna otra película. Es decir, que la fórmula de financiación no la vas a poder replicar para tus próximos proyectos. ¿O tú crees que eso sí? Lo intentaremos. Vale, y entrando ya en Calladita, se produjo el rodaje este verano, ¿cierto? Cuéntanos un poco de la historia y por qué, pues la escribes tú también, evidentemente. ¿Por qué? Que siempre hay algo de uno mismo, ¿no? Una historia. ¿Qué hay de ti mismo en Calladita? Voy a hacer un paréntesis, lo digo porque es un dato importante antes de que nos cuente todo ese recorrido. Miguel viene de Sundance, que los Coppola, con Zoetrope y otras productoras, se han inventado un premio con dotación económica, y acaba de recibir el premio de manos del mismísimo Steven Soderbergh. O sea que Calladita no solamente estaba llamando la atención por ya ha sido noticia, La Vanguardia y tal, bueno, y más que va a ser y tal, por la forma de financiación, pero sobre todo lo que a mí más me interesa, y se lo he dicho muchísimas veces durante el rodaje y la preproducción, es que el contenido de Calladita como película es una película extraordinaria. Entonces está viendo que no solamente, yo que sé, porque tú puedes financiar algo muy novedosamente, pero puede ser un truño. No es el caso, y se ve confirmado en el que ya antes incluso de terminar la postproducción está recibiendo apoyo económico, pero como de lo mejor de Hollywood, ¿no? Lo que hablábamos el otro día en el programa pasado, de los niños los hijos de Coppola, los hijos de no sé qué, ¿verdad? Steven Soderbergh, bueno, ya todos saben, fue la persona más joven en ganar el Festival de Cannes, con 24 años ganó... Bueno, que el premio no es que lo dé Soderbergh solo que lo entregue, sino que él lo ha decidido y es su idea. Claro, a eso me refiero, que es un premio que da Soderbergh. ¿Cómo te premian un largometraje que no está finalizado? Pues es un premio precisamente para terminar un largometraje. O sea, una convocatoria de finishing funds, se le llama, o sea, de fondos para terminar un largo, y se presentaron unos 50 proyectos, creo, y se han seleccionado a Calladita como ganador. 50 de todo el mundo eligen a Calladita. Sí. ¿Y tú ahí qué presentas? Los Coppola y Steven Soderbergh. Bueno, el making of. No, el tema es una plataforma que es muy interesante que se llama Decentralized Pictures, que han creado... Pero insisto que son la élite de Hollywood, que no son los concejales de un festival de pueblo. Sí, bueno, lo ha creado Roman Coppola con un par de socios, y es una fundación que es una ONG, una fundación ahí en Estados Unidos. Lo que hacen es usar la blockchain para decidir cómo otorgar premios económicos a películas en base a votos populares, digamos. Como que ahora están empezando, lo del voto popular ahora se lo han saltado un poco para que hemos ganado nosotros, pero básicamente cómo funciona es que Steven Soderbergh
decide donar un dinero, en este caso $100.000, para acabar una película. Pone unas bases del concurso y entonces se presenta gente. Y luego, una vez se cierra la convocatoria de presentaciones, la propia gente tiene que votar y el sistema de votaciones porque no solo votar, sino también hacer críticas de las pelis. Todo el sistema de votaciones, críticas tal cual, está incentivado y estructurado en una blockchain. Sobre todo es porque así los que votan y critican bien películas que luego ganan, reciben recompensas. Es un poco como que tú puedes ganar dinero en criptomonedas aportando trabajo al proyecto, que es criticando otras películas, dando votos, etc. Entonces, básicamente hicieron este sistema, nosotros nos presentamos, hicieron el voto popular y Caerita quedó segunda, entonces anunciaron que, como estaban empezando y tal, iban a pasar unas cuantas, que no dijeron qué números, 5 o 10 o así, a la siguiente fase, y ahí la decisión final la iba a tomar Soderbergh. Entonces ahí en esa siguiente fase ya nos pidieron que enviásemos el corte actual de la peli, como esté, y fue cuando Soderbergh decidió. ¿Te lo esperabas? No, la verdad es que no, bueno, es muy competitivo, pero luego cuando me avisaron de que estábamos quizás finalistas, entonces fui a Sundance y bueno, fue brutal. Sí. Claro, no va a ser brutal. Es un sueño, ¿no? Sí, claro. Hombre, Soderbergh es Estás más no solo un cerca. gran cineasta, sino también un gran pionero del cine independiente en la ola de los finales de los 80 y principios de los 90, ¿no? Que al final la independencia en el cine va por olas, ¿no? Un poco y ahora parece que ya estamos en una nueva. El primer gran éxito de Miramax De Harvey Weinstein, ¿no? y de su hermano Bob. ¿Cuál fue el...? Sexo, mentira y cinta de vídeo. Ajá. ¿No? Bueno, cada vez más cerca de conocer a Tarantino, ¿no? Bueno, ya veremos si igual Tarantino da un premio en la fundación. Porque claro, lo que es muy interesante también es que el dinero que Soderbergh da a la fundación es una donación. Pero la fundación a mí no me hace una donación, sino que se convierten en inversores de la película. Por lo tanto, si una de las películas en las que ellos invierten va muy bien, todo ese dinero vuelve al ecosistema y la fundación no se lo puede quedar porque es una ONG, no puede dar dinero a sus socios. Entonces, tienen que seguir apoyando más películas. Entonces, yo creo que es una idea brillante porque puede crearse un ciclo virtuoso de producción de pelis Y además crea comunidad, ¿no? De todo lo que comentabas, de las críticas, ¿no? De la gente que recibe recompensas, ¿no? Que las cosas van. Y es la concreción de una tradición que Coppola lleva intentando desde que empezó en el mundo del cine a finales de los 50, que es independencia de los grandes estudios. Sí, y también es un poco el mismo ethos que el de Caerita, que es descentralizar las decisiones. O sea, yo esto lo cuento como en España, ¿por qué se hace una película o no? Porque una serie de comités de subvenciones o de televisiones públicas o privadas deciden. Entonces ese comité, no sé si lo sumas todos los comités, que hay 20 personas, ¿no? Menos de 20 personas que deciden, vale, esta película se hace, esta no se hace. En cambio, Calladita existe porque 500 y pico personas, muchas de ellas yo no las conozco de nada y están repartidas por todo el mundo, han visto el cortometraje y han decidido invertir su dinero en que se pueda hacer la película. Entonces esto es una vía más descentralizada de decidir qué películas deben hacerse y cuáles no. Y es un poco la misma misión que tiene esta fundación Decentralized Pictures, de descentralizar el poder y que sea la propia audiencia la que decida con sus votos qué pelis quieren ver. Bueno, y cuéntanos un poco de esto. Perdón, una anécdota. La mayoría de esas 20 personas que deciden qué películas se hacen en España no tienen ni puñetera idea de cine. La mayoría, algunos no. Bueno, yo ya lo entro. Y después, bueno, yo siento. Y después, de esas personas suelen estar, sobre todo viniendo de lo público, pues con consignas que tienen que ver pues, con el gobierno y tal. Bueno, en fin, todo este sector que se asemeja un poco a la censura. Es decir, el sesgo tiene que pasar unos sesgos que muchas veces no son los cinematográficos, sino que son pues, otro tipo de ideología, la que sea, de una u otro lado, que esté de moda o de que el gobierno imprima, porque no. Es muy difícil ver sobre el papel la validez que tiene una película. Ajá. ¿No? Bueno, quería hacer ese comentario. Bien, no, interesante. Miguel y yo no estamos de acuerdo en todo, de hecho no estamos de acuerdo en casi nada. Faltaría más, ¿no? Así mi admiración por él nunca, ¿sabes? Muy grande, ¿no? ¿Y esta historia, Miguel, de Calladita, ¿nos lo puedes resumir en 3 frases? Sí, es la historia de Ana, que es una empleada doméstica colombiana que trabaja para una familia bienestante de Barcelona durante sus vacaciones de verano en la Costa Brava.
Entonces es una historia de diferencias de clase y injusticias sociales dentro de este mundillo, y es un poco como una sátira social a través de los ojos de esta heroína femenina y pues un poco la historia de su liberación. ¿Y tú has tenido de cerca? Muy bien, No, perfectamente, perfectamente. No sé qué quieres decir con liberación, puedes interpretar. Ya lo veréis. Ya. ¿Tú has conocido, ha habido algún personaje en la vida real que te haya inspirado a...? No, bueno, o sea, no ninguno concreto que haya conocido, pero sí muchos. O sea, a ver, lo voy a intentar explicar. Como surgió toda la historia es que yo quería hacer el retrato satírico de los jóvenes burgueses catalanes, que eso es lo que es el corto, porque en el corto no aparecen los padres de la familia. Y entonces en un momento dado me di cuenta de que hacer el retrato a través de los ojos de la empleada doméstica podía ser muy potente, porque la empleada doméstica es una figura como que es omnipresente en este ambiente y que está siempre ahí, pero parece que no esté. A la parte invisible, claro. O sea, tiene que ser invisible, pero a la vez ella lo ve todo, lo oye todo, lo sabe, conoce todos los secretos de la casa, etc. Y además también esa presencia invisible genera un contraste muy fuerte con ciertas cosas que pueden pasar en la casa. Por ejemplo, yo siempre, la idea como central del corto era una escena en la cual están cenando los chavales y están diciendo barbaridades típicas de chavales de 20 años, que en realidad pijos o no pijos, porque son barbaridades, por ejemplo, machistas o por ejemplo, de otros tipos, o racistas, ¿no? O racistas, etcétera, pues que son comunes. Y por ahí está pululando la empleada doméstica y entonces como que ni se lo plantean, ¿no? Que ella lo puede oír todo. Y entonces ahí esto fue como la primera piedra de la historia. Y entonces a partir de ahí, ya para escribir el guión del corto, entrevisté a bastantes empleadas domésticas y de sus experiencias sí que aprendí mucho más sobre muchas cosas de sus vivencias. Y a nivel de idioma, ¿has tenido, la película está rodada en castellano o en catalán? Sobre todo en castellano, pero tiene algunas partes en catalán. La familia entre ellos hablan en catalán a veces, y a veces en castellano. Es un bilingüismo que es bastante típico en catalán. Bueno, la realidad catalana, ¿no? Sí. En muchas ocasiones. De hecho, es bastante interesante porque Luis Bermejo interpreta al padre de la familia y habla en catalán en varias ocasiones, que bueno, creo que eso es bastante novedoso en una peli catalana con un actor madrileño hablando en catalán. Ya verás que se está muy bien aquí en verano. Estas 4 semanas de agosto las trabajas completas y ya lo compensaremos en otoño. Tú sí, así, Ana. Trabajo duro y discreción. Es nueva, ¿no? La tenemos desde hace unos meses. Al principio buscábamos una filipina. Es que son las mejores, no hay color. Este es el último mes de prueba. Ya en septiembre me van a hacer el contrato y los papeles. Gracias, Ana. Como te dije, son buena gente. No te preocupes. ¿Está rico? ¡Fuera, gato! ¡Fuera! ¡Fuera! Ana, presta un poco de atención, mujer. Esta chica cada día se columpia más, ¿eh? Esta gente lo único que quiere es dinero. Siempre pensando solo en el dinero. ¡Ana! ¿Ana? Ana, ¿por qué no me preparas unos huevos y un zumito de naranja para desayunar? ¿Y cuánto tiempo tenés en este oficio? 3 meses. Pues para poder solicitar el arraigo tienes que tener acá 2 años. No te estreses, Ana. Te estás adelantando a los acontecimientos. Ya en septiembre, si todo va bien, pues hacemos lo de los papeles y ya está. Vaya con cuidado porque con esa gente nunca se sabe. Toma, esto es lo de este mes. Que ya no nos vemos hasta la semana que viene. Pero tiene que estar todo perfecto. Que no me enteré yo. ¿Nos llevamos a la pancheta de fiesta? Te meto así donde sea. Yo creo que tú prefieres que no se lo cuente, ¿no? No me vuelvas a poner una mano encima del arranco. Y de pavo y a la ranita, ¿eh? Hombre, si lo va a hacer, chaval. Y calladita.